Muy bien, continuando con los temas, ahora vamos a ver la llamada reestructuración cognitiva. Como ya les había mencionado en la clase anterior, nuestra forma de ver las cosas, el filtro que usamos, tiene una estructura. Es la estructura que ha sido formada a través de nuestra vida, a través del tiempo y a través de nuestras experiencias. Por lo tanto, realizar una reestructuración es identificar y cuestionar los pensamientos que resulten desadaptativos, de modo que puedan ser sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine la perturbación emocional. Con esto vemos que mucho de las cosas que nos causan malestar resultan a partir de esa interpretación desadaptativa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que darnos cuenta es que los pensamientos son considerados hipótesis, o sea, son suposiciones, son supuestos, son posibilidades, pero para saber qué tan apegados están a la realidad, pues hay que recoger los datos, informarnos para determinar si son correctas y son útiles. ¿Ah? Y el modo en que las personas interpretan sus experiencias ejerce una influencia fundamental en cómo se sienten y actúan. O sea, no solo nuestros pensamientos, ese filtro que manejamos, influye en nuestro sentir, sino también en la forma en la que actuamos, en la forma en la que influimos en nuestro entorno. Un tema importante en este apartado es lo que se conoce como una distorsión cognitiva. Es el procesamiento, durante el procesamiento de la información se pueden producir errores que tienen como consecuencias una alteración de la interpretación de los hechos. O sea, nuestro filtro, la forma en la que vemos las cosas, a veces hace que la forma en la que vemos las cosas sea distorsionada, sea errónea. Pero para nosotros eso es verdad, es cierto, así son las cosas. Pero, pues como ya vimos estas distorsiones y que nos podemos llegar a creer durante mucho tiempo, a veces hay que empezar a cambiarlas, modificarlas para que sean más adaptativas y ya no hayan o no se presenten estos errores lo mayor posible. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a ver los diferentes tipos de distorsiones cognitivas. Y son muy comunes, son algo que se nos da fácilmente y por lo tanto hay que buscar cómo identificarlas para poder cambiarlas. Una de las cosas que hacemos es los deberías. O sea, nosotros nos hacemos demandas o exigencias sobre cómo debe funcionar el mundo y no damos opción a que pueda ser diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo debería ser una persona inteligente, yo debería hacer todo siempre bien. Si como es una demanda, es una exigencia, cuando esta no se cumple, cuando esta no ocurre, tendemos a sentirnos muy mal, tendemos a frustrarnos y en sí, aunque nos parezca que eso es lo correcto, como les había mencionado, es una distorsión, porque no debería hacer todo siempre bien. Puedo querer y puedo intentar hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo, pero no debería, no como una obligación. Y también a veces, aunque yo sea inteligente, sea capaz, tenga muchas habilidades, a veces los errores ocurren. Y es parte de nuestra vida aprender a manejarlo. Otra de estas distorsiones es el etiquetaje, ¿no? Ponernos una descripción que engloba toda nuestra personalidad y que deja de lado otros aspectos que también son importantes. A veces no es que nosotros la hagamos, o sea, nosotros no la hagamos a nosotros mismos, sino que otras personas lo hacen, pero nosotros las empezamos a creer. Oh, soy un flojo, no valgo nada, no puedo hacer nada bien, soy un irresponsable, ¿no? Y esto, como les había dicho, puedo decírmelo yo mismo o que me lo digan constantemente las personas, ¿no? Y empezar a creerlo.
Pero ¿por qué es una distorsión? Es que nosotros no podemos clasificarnos en un solo aspecto, como si fuera algo que nos definiera. Puede haber ocasiones, si yo pienso que soy un flojo, en las que no haga las cosas, pero no las hago todo el tiempo, o sea, no las dejo de hacer todo el tiempo. Hay cosas que hago muy bien, hay cosas para las que soy muy bueno, y en algunas otras no. Por lo tanto, no aplica, aunque parezca que sí. Una de las distorsiones también que utilizamos es la magnificación, ¿no? Usamos términos que hacen que nuestra interpretación de las cosas sean más grandes, ¿no? Es horrible, no puedo tolerarlo, es insoportable, es catastrófico, es terrible. Y tendemos a ver las cosas como con mayor grado de lo que es, ¿no? Les recuerdo que lo que le comentaba en otras clases a otro grupo es que pasaran a calificar cómo se sentían del 1 al 10 y ponían un número 16, ¿no? Eso es una forma de magnificar la experiencia, ¿no? El razonamiento emocional tiene que ver con que a partir de cómo nos estamos sintiendo en ese momento, tendemos a clasificar una experiencia, tendemos a pintarnos un panorama que puede ser no correcto, no adecuado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, como estoy triste ahora, me siento mal, siempre voy a estar triste. Como me está doliendo la cabeza, seguro tengo un tumor en el cerebro, ¿no? Y voy a ser infeliz el resto de mi vida o voy a morir pronto, ¿no? Ese tipo de razonamiento que de acuerdo a las sensaciones y emociones que estamos viviendo al momento tendemos a evaluar una situación, ¿no? Si yo repruebo un examen o tengo una baja calificación y eso en ese momento en que me dan la noticia yo me siento mal, a partir de eso digo no voy a poder con la carrera. Entonces estoy haciendo un razonamiento emocional que es incorrecto, inadecuado. Otra cosa es la personalización, asumir la responsabilidad de algunos aspectos que pues, obviamente no nos corresponden. Por mi culpa no es feliz, debido a mí no pasan estas cosas, si mis papás no me tuvieran no tendrían tantos problemas. Tendemos a asumir esta responsabilidad y pues obviamente influir en nuestro malestar. Les recuerdo que estas distorsiones son cognitivas, o sea, son ideas, son pensamientos que influyen en nuestro malestar. Porque es importante identificar el pensamiento y la emoción que normalmente genera. La adivinación, pues obviamente irse hacia pronósticos y asegurar que las cosas van a ser de esa manera. No voy a poder con este nuevo trabajo, no voy a pasar mi examen, no voy a ser un buen médico, no voy a hacer tal cosa o todo me va a salir mal. Son expresiones que obviamente influyen en nuestro malestar. El pensamiento dicotómico o de todo nada es que se va hacia los extremos, no hay términos medios para eso. Siempre, nunca, todo, nada, solo yo. Ese tipo de expresiones nos hablan sobre situaciones extremas, o sea, todo lo que hago me sale mal, ¿no? Aunque a una persona le salgan muchas cosas mal, es poco probable que absolutamente todo lo haga mal. Y aunque estemos viviendo una experiencia donde cometimos un error o algo no nos salió bien, pues no es una evidencia, no es algo que podemos usar para definir la totalidad de las experiencias, ¿no? Otra cosa que también nos ocurre, es que les repito, es una distorsión de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, es la lectura del pensamiento. Tendemos a
indagar o tratar de asumir qué es lo que las otras personas están pensando de nosotros. Tendemos a buscarle también una intención de las cosas que nos afectan. Ah, lo hizo para hacerme daño, seguro se está burlando de mí, mira, no le interesa, solo está siendo amable, ¿no? Y tendemos a creer que estas ideas que nos estamos generando están en las otras personas, pero en realidad están en nosotros. Y como les digo, estas son solo suposiciones, son solo posibilidades que necesitan comprobarse. Y a veces, como no es una opción comprobarlas, pues lo adecuado es no quedarse con ellas. Yo no puedo saber qué es lo que está pensando alguien más. Por lo tanto, no me sirve de nada seguir creyendo que lo que hizo, lo que pasó, lo realizó de manera intencional o que tiene una idea o un pensamiento sobre mí. Como les digo, les decía, sobre generalizar es pues, decir sobre que a partir de algo, una experiencia, podemos aplicarla para todo. No todo me va a salir mal. Bueno, no todo, algunas cosas sí, ¿no? Y la minimización tiene que ver con cuando vivimos experiencias o estamos en situaciones positivas y agradables, tendemos a reducirlas, a darles menor importancia. A veces es, bueno, me fue mal y fue por mi culpa, y me fue bien, pero pues no, casi nunca me pasa, y además seguro fue suerte. Entonces, cuando me va mal es mi responsabilidad, es mi culpa, pero cuando me va bien es suerte, es un milagro, es algo que no se disfruta o es tan pequeño, pero nosotros tendemos a hacer esa reducción, ¿no? Entonces, minimizamos las experiencias y nos minimizamos a nosotros mismos, como referirnos de manera diferente que los demás. Esto también ocurre cuando nos comparamos con otros, ¿no? Bueno, él es inteligente, porque yo no, él estudia fácilmente y tiene buenos resultados, porque yo no puedo hacer lo mismo, ¿qué está mal en mí? Entonces son esta serie de ideas que nos llevan a minimizarnos. Y bien, pues para poder hacer esto hay una estructura, hay una forma en la que nos damos cuenta cómo influye en nuestra vida. Primero que nada, pues un psicólogo muy importante, de nombre Ellis, de apellido Ellis, pues hizo un esquema de la forma en la que las ideas, la forma en la que pensamos, influyen en nuestro sentir. Y bueno, primero que nada tiene que haber un acontecimiento activador, algo que ocurra que nos lleve a desarrollar una serie de creencias o interpretaciones sobre eso que está ocurriendo. Estas interpretaciones, pues dependiendo de qué tipo sean, pues van a tener diferentes consecuencias, que normalmente son consecuencias o sobre nuestras conductas y sobre nuestras emociones. Pues cuando estas son creencias irracionales, pues resultan destructivas y no son nada saludables, ¿no? Por eso es importante buscarlas, identificarlas y cambiarlas. Pero cuando nuestras creencias son racionales, cuando nuestras creencias tienen lógica, pues estas son saludables y útiles y permiten pues desarrollarnos de una mejor manera. Esta estructura, esta forma en la que se identifican cada uno de los factores también nos sirve para saber que nosotros tendemos a asumir que es el acontecimiento, lo que está pasando, lo que nos genera malestar. Por eso muchas de nuestras expresiones, muchas de las cosas que hacemos es pedir, exigir, demandar que el acontecimiento o cambie o no exista, ¿no? Entonces eso a veces pues obviamente en la realidad no ocurre, o sea,
o ya pasó y no puede dejar de existir porque ya existe, o lo que está ocurriendo, lo que pasa, no está en nuestro control. Pero lo que sí está en nuestro control son estas creencias que nosotros generamos a partir de ello.